hasta el 7. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Después seguiremos leyendo el resto del capítulo paso a paso. Vamos a reanudar lo que empezamos en el estudio anterior y que nos concentramos en demostrar bíblica e históricamente la relación que existe entre Babilonia, aquella gran ciudad, en otrora la más poderosa de la tierra, eso fue Babilonia. ¿Qué relación entre esa Babilonia y esta que menciona aquí, que como dijimos en el estudio pasado, es una Babilonia mística? En este caso representando un sistema religioso, que fue lo que importaron los imperios que sucedieron a Babilonia, llámese el imperio Babilonia en primer término, después Medo-Persa, después griego y después el imperio romano, que heredaron un sistema religioso el cual aplicaron a la vida de su nación o de su imperio, llegando a la cúspide de esto en el imperio romano, especialmente hasta el siglo IV de nuestra era. Entonces estuvimos viendo los detalles de esto, hermanos. Obviamente no voy a entrar a lo mismo para llover sobre mojado, pero solo para recordar que Babilonia fue el centro del culto pagano. De hecho, antes de que Babilonia fuera lo que fue, a través de Nabucodonosor y otros reyes de ese imperio, antes de eso, y cuando digo antes, estoy hablando de más de 1000 años antes, cuando no era tal vez un gran imperio que a nivel de la tierra gobernara, pero que sí era un reino importante, fundado por Nimrod, como vimos, y como él fundó esa civilización, y Nimrod fue el rebelde de los rebeldes en aquel tiempo, pues fundó también su propio sistema religioso, dejando de lado todo conocimiento de Dios. Lo que se pudiera haber conocido en ese tiempo a través de la transferencia oral, ya que no habían escrituras acerca del Dios único, Nimrod se dedicó a destruirlo y logró en buena medida su objetivo, creando un sistema religioso
que tenía algunas cosas sobresalientes y que permanecieron a través de las mitologías inventadas desde Babilonia hasta Roma, incluyendo la mitología griega, y que luego encuentran su asidero, encuentran su eslabón en el siglo IV con el cristianismo, llegando así a ser el cristianismo una especie de adopción de este culto antiguo, y por eso es que allí es donde está la relación entre aquella Babilonia antigua que inventó los signos del zodiaco y que en la astrología también se desarrolló mucho, aunque hicieron astronomía también, y debemos a ellos el conocimiento del firmamento en la división de las constelaciones, etcétera, pero después de ahí la aplicación mística y metafísica que le dieron a estos astros, pues obviamente ya lleva a la idolatría, a la hechicería, a la brujería y a toda suerte de malicia espiritual que es inspirada por Satanás. Entonces, allí es donde está la relación, ahí es donde queremos llegar para que sea congruente este estudio y podamos ver que lo que ya estudiamos la semana pasada sobre el origen de Babilonia y su naturaleza, ¿verdad? Cómo repercute en el Imperio Romano y luego, lamentablemente, también en el cristianismo todavía naciente, porque todavía en ese tiempo el cristianismo era nuevo, al punto de que Roma, esa Babilonia que habla aquí ahora, absorbe el cristianismo genuino y es donde surge históricamente, esto es historia, hermanos, la iglesia tradicional católica. Ellos aducen que empezaron allá en Pentecostés, pero allí no hay ningún vestigio. Estoy hablando de las prácticas del catolicismo. No hay ningún vestigio que en la era apostólica se haya practicado algo así como lo que practica el catolicismo. Todo lo contrario. La Iglesia Católica tiene su inicio en el siglo IV, a inicios relativamente, cuando es proclamada por el emperador Constantino la religión del Estado y por lo tanto la religión obligatoria bajo su imperio. Allí es absorbida. Esto tiene relación con el mensaje que Dios le da, y vamos a devolvernos aquí al capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 11, cuando le da el Señor el mensaje a las 7 iglesias. La tercera es Pérgamo. Pérgamo, como explicamos esa vez, es elevación y enlace. Elevación porque la iglesia es elevada de las catacumbas, del sótano, a el trono del mismo emperador. Y enlace porque es allí donde se enlaza la religión babilónica con el naciente cristianismo que llega a ser absorbido, aunque Dios siempre tuvo su pueblo, hermanos. No hubo época, por más oscura que haya sido, y ustedes saben que después del año 500 entró lo que se llama el oscurantismo, hablando en términos espirituales. El oscurantismo era cuando parecía que no había cristianismo verdadero. Siempre, a pesar del oscurantismo, sí había siempre un residuo, pequeño comparativamente hablando, pero siempre Dios mantuvo un grupo fiel, que a algunos les tocó entregar su vida
para sostener esa fe, pero lo hicieron y mantuvieron la llama encendida. Nunca ha dejado de alumbrar la iglesia del Señor, aunque su luz en algún momento estuvo débil ante un mundo avasallador como este al cual estamos hablando y refiriéndonos hoy, pero siempre hubo luz. Y acá, en este mensaje a Pérgamo, que era también una iglesia local, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La ciudad de Pérgamo fue la que heredó la cultura y el culto babilónico. Ahí es donde estaba el trono, la sede, puesto que ya Babilonia física no existía, pero sí existía en sus costumbres religiosas. Pérgamo es el lugar donde se asentó esto a nivel de prácticamente reyes, en Pérgamo. Después que empieza el Imperio Romano en toda su extensión, Pérgamo traslada ese trono a Roma. Acá entendemos que este trono de Satanás, dicho por el Señor, está en Pérgamo, no muy lejos de Roma relativamente hablando. Ahí era donde se nutría el culto babilónico, ahí era donde estaba el centro de mando del culto babilónico, y por lo tanto estar ahí era un peligro. Por eso el Señor le dice a la iglesia: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero luego, cuando empieza la época de los emperadores, de Constantino para adelante, que fue el primero Constantino que estuvo dentro del manto del cristianismo, los que siguieron fueron los primeros sumos pontífices del culto babilónico. Es interesante. Y antes de estos también lo fueron. O sea que el culto que conocían estos emperadores en tiempo en que la iglesia era perseguida hasta lo sumo, era el culto babilónico. Ahí es donde surge en Roma la figura del sumo pontífice. Eso es una herencia total del culto babilónico que contaba desde aquellas épocas de miles de años para atrás con un sumo pontífice. Esa era una figura desconocida en otros cultos existentes, pero en el culto babilónico sí había un sumo pontífice que era el gobernante religioso supremo del culto babilónico. Cuando ese trono es pasado a Roma, entonces lo hace porque los emperadores fueron también denominados sumos pontífices, los anteriores del culto babilónico, y los que vinieron después de Constantino, obviamente, del culto pseudo-cristiano desde el siglo IV para adelante. Pero seguían siendo los primeros emperadores, seguían siendo los sumo pontífices. Más adelante, años después en la historia, se les cambia el nombre por papas. Esa es la gran relación que existe entre el culto babilónico y la Roma papal, que empieza en el siglo IV de nuestra era. Eso es perfectamente identificable dentro de la historia. Hecho esta pequeña aclaración, hermanos, podemos entender mejor por qué Dios habla tan fuertemente acerca de Babilonia acá en el libro de Apocalipsis, porque la relaciona con este enlace nauseabundo de
la iglesia cristiana con el culto babilónico que logró permearlo. Y ahora lo vamos a ver en unas cortas citas que voy a hacer para entrar ya de lleno a nuestro texto, hermano. Pero era importante que aclarara un poquito lo de Babilonia para que veamos la relación que existe. Como dijimos, ya Babilonia no existe. De hecho, en la época de Juan no existía. Babilonia en el 130 antes de Cristo era una ruina ya, eran solo montones de ruinas. Imagínense, 100 y pico de años después, pues eran ruinas, no existía. Acá se menciona a Babilonia en una forma mística, en una forma tipológica y espiritual. Y de hecho se le llama por eso un misterio. Después que Constantino proclama en el año 320, siglo IV de nuestra era, la iglesia cristiana, ya entre comillas, como la iglesia del imperio, la iglesia oficial, obviamente está haciendo el enlace entre la corriente política del mundo y la corriente religiosa. Allí se une iglesia y Estado, una lucha que duró cientos y cientos de años para lograr debilitarse un poco, pero no fue hasta hace poco tiempo atrás que estos lazos ya identificados antes por los gobernantes del mundo de distintos países, fue poco a poco acortándose, aunque no hay que negar que todavía la iglesia tradicional, nacida de aquel tiempo, mantiene un poder político importante y de gran influencia con los reyes o presidentes y gobiernos de la tierra. Eso es innegable. Y en el tiempo en que los papas eran los que gobernaban el mundo, o el catolicismo gobernaba el mundo a través de los mismos emperadores romanos, pues hermanos, mucho más les servía a ellos el estar unidos, bien unidos, política y religiosamente hablando, porque así tenían influencia sobre todos y podían apagar cualquier llamita de oposición que pudiera haber, que fue lo que hicieron por cientos y cientos de años. Quiero hacer ver que aquí lo que estamos presentando es historia, no es algo inventado por la religión evangélica, es historia. Aún los mismos teólogos católicos identifican esta Babilonia con Roma. Lo único que ellos dicen, no, pero esa era la Roma pagana, la Roma imperial, esa es a la que se refiere. Porque todo lo que dice aquí, en la única ciudad que calza, es en Roma. Y lo vamos a ver cuando sigamos el estudio. A partir de esa fecha, siendo la religión 325 de nuestra era, la religión del Estado, la iglesia cristiana, entre comillas, empiezan a cambiar todo, especialmente el enfoque general, que era apropiarse de los reinos del mundo, porque la iglesia no aceptaba un milenio, ni esperaba un milenio. Para ellos el reino del Señor era venir de una vez y asentar su reino, no tenía que ver nada con milenio. Ellos tenían que prepararle el reino a Cristo y por eso tenían que ir conquistando al mundo poco a poco, como lo llegaron a hacer, para entonces en su momento, como quien dice, decirle a Cristo, aquí está tu reino, ahí está en tus manos, lo puedes coger porque la iglesia lo ha conquistado para ti. La iglesia no es llamada a conquistar al mundo, ni a cambiar al mundo.
La iglesia es llamada a predicarle al mundo la verdad, la palabra de Dios, el arrepentimiento. No está llamada a conquistar física o políticamente al mundo, porque Dios no nos ha mandado a crear un reino terrenal para Él. Su reino, lo dijo Él con toda claridad, no es de este mundo. Todo empezó a cambiar, el enfoque, como dije, empezó a cambiar, y ya para ese mismo tiempo, de inmediato casi, en el siglo IV, se empieza a instaurar la adoración a los santos. A los santos, en este caso, para la iglesia tradicional, pues eran algunos que habían muerto. Les digo que hasta hubieron emperadores romanos que llegaron a ser no solo beatificados, sino también fueron elevados a nivel de ser santos. Y obviamente a los santos les adoran. Algunos dicen, no, eso no es adoración, eso es veneración, y yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque yo he preguntado, ¿qué hace usted para venerar un santo? Bueno, me arrodillo, me inclino, le rezo, lo beso si puedo hacerlo, le pido. Señores, eso es adorar. Eso es adorar. Eso no es asunto de cambio de palabras para confundir. Eso es adorar. Es más, la palabra dice, no te inclinarás a ellos. No solamente no adorarlo, es que dice, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Ahí está del capítulo 20 del libro de Éxodo, del primer mandamiento. Eso no se puede equivocar nadie, hermanos. Allí empezó entonces la adoración conforme era costumbre en la mitología babilónica. A finales del siglo IV, 394 después de Cristo, se instaura lo que se llama la misa, que es un sacrificio de Cristo real, según se enseña dogmáticamente dentro del catolicismo. Pues bueno, la misa, por eso se llama sacrificio, eso es misa, sacrificio. Cada misa es como sacrificar a Cristo, es como si Cristo hubiera muerto otra vez. Es así que se tiene que derramar su sangre y se tiene que partir su cuerpo, o sea, triturar, etcétera, o comerlo, lo cual implica otra vez sacrificar a Cristo. Es una contradicción abierta a la palabra que dice que el Señor fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados. No puede ser sacrificado otra vez. Usted sabe que Dios se enojó con Moisés porque él golpeó la peña por segunda vez. Dios le había dicho solo háblale a la peña, porque ya la había herido una vez cuando brotó agua la primera ocasión. Acá le dice la segunda, háblale, pero Moisés estaba enojado, no discernió bien y cogió y golpeó la peña y la golpeó 2 veces, hirió la peña. Eso era lo que significaba, hirió la peña 2 veces. La Biblia dice que esa peña era Cristo, o sea, era símbolo de Cristo. Y no podían herirla más de una vez, no podían sacrificarle más de una vez, solo una y ya, era suficiente. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Yo te dije que ibas a llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero ahora no, tú no vas a entrar. Y no entró. Moisés sufrió eso al máximo, pero Dios no cambió su posición a pesar de los ruegos de Moisés y a pesar de ser un hombre de un calibre inigualable todavía en nuestros tiempos. Es decir, amados míos, Dios no tranza estas cosas con nadie. Te metiste con mi hijo, lo heriste más de una vez y no vas a entrar. ¿Qué diría el Señor de aquellos que piensan? Digo que piensan, porque eso realmente no puede ser. Pero ellos dogmáticamente así lo piensan, que pueden sacrificar a Cristo cuantas veces se hace
una misa. Totalmente contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. La adoración a la Virgen María empieza en el 431 después de Cristo. Y aquí también hay una huella babilónica de las más claras. Realmente la adoración a la madre y el hijo, a Semiramis y a Tamuz, nace en Babilonia. Esto era central y básico en el culto babilónico. Adorar a la madre que tenía a su hijo en brazos. A Semiramis, primera, con Tamuz en brazos. Así que ellos ya estaban bien adoctrinados, y esto aparece en muchas figuras y en muchas medallas y en muchas monedas desde el tiempo babilónico, que se adoraba y que se representaba como un ícono de esta religión babilónica, la adoración a madre e hijo. Y esta adoración en el año 431 se introduce en esta iglesia que se había enlazado con el Estado o el Imperio Romano. Nosotros respetamos y amamos a la Virgen María, una mujer que Dios escogió para hacerla el vehículo para traer a su Hijo a este mundo, al Hijo de Dios. Fue una cosa profetizada desde la antigüedad, un gran privilegio. Es enorme ese privilegio, lo quería cualquier mujer. Cualquier mujer, señorita en Israel, quería ser la portadora de esta gran bendición. A María le tocó, Dios la escogió, sin duda una mujer que amaba a Dios y le temía. Eso se entiende. Nosotros creemos en la Virgen María, pero creemos todo lo que la Biblia dice sobre ella. Ni más, ni menos. Lo que Dios dice sobre ella, eso lo creemos. Como que ella sea digna de adoración es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Como que ella sea algo así como la madre de Dios mismo es un concepto equivocado. Si fue la madre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, el de carne y hueso, porque el Señor existe desde antes por ser eterno. Él no tiene principio ni final, pero sí el ser la portadora de la parte humana de Cristo siempre es un privilegio enorme, pero no para ser adorada. En la Biblia no aparece tal cosa. En la Biblia aparece ella reunida como cualquier hermano de la iglesia. Una o dos veces que se menciona, aparece o se habla de ella como en la reunión de la iglesia, estando allí como cualquier otro creyente. Es más, ella buscó al Señor, ella perseveró hasta el fin. Hay mucho detalle, pero hoy no estamos entrando a todos esos respecto a esto, pero podríamos seguir, hermanos, razonando bíblicamente sobre este tema. El uso de las sotanas ocurre en el año 500 de nuestra era, también otra marca babilónica, porque los sacerdotes babilónicos usaban la sotana en sus oficios sacerdotales en el culto babilónico. En el año 593 se inventa el purgatorio, que todavía hoy pues muchos lo creen, creo que muchos ahora no tanto. Hay muchos católicos que son bien pensantes en esto y se dan cuenta que tal cosa pues no va acorde con esa forma de tratar Dios con nosotros. La Biblia habla de dos lugares, condenación o dos condiciones, condenación y salvación, cielo e infierno, punto. No habla de ningún purgatorio, fue un invento del 593. Después se le empieza ya a pedir a María, primero a adorar, después a pedirle, año 600.
786 después de Cristo entra la adoración a lo que se llaman las reliquias. Las reliquias pues son figuras o pedacitos de material de alguna figura, pueden incluir también cosas propias, cabello y cosas por el estilo, de alguien que pues ellos catalogan de santo o de persona especial en la fe, y entonces mantienen esas reliquias, las cuales son adoradas. Esto es totalmente babilónico. Esto es algo que no es congruente en lo más mínimo con el cristianismo. ¿Por qué estoy hablando de estas fechas? Porque podemos seguir hablando de fechas tan recientes hasta como 1984, que todavía se están inventando dogmas. Pero hablo de estos para que vean el efecto, el impacto que tuvo el culto babilónico en la conquistada iglesia cristiana, y que de una vez la inyectan con este tipo de procedimientos y de doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. En el año 1079 se proclama y se crea el dogma del celibato. Hoy hay un gran problema a lo interno de esta iglesia por este asunto del celibato, como todos ustedes saben. Antes del 1079 hasta los papas eran casados, y de ahí obviamente todos, obispos, cardenales, curas, todos eran casados, pero también hubieron enormes desórdenes morales en todo ese tiempo, como los han habido en toda la historia de esta iglesia, pero estoy hablando de cosas casi institucionalizadas, y entonces proclaman el celibato, que no fue un remedio, total que fue peor el remedio que la misma enfermedad. Algo que sí quiero hacer hincapié es en las indulgencias inventadas en el 1190, ya para la Edad Media. En el 1190 las indulgencias, ¿qué eran? Pues bueno, en ese tiempo se empezó a proclamar desde ese tiempo que había una oportunidad de ser perdonado, pagando. Si usted pagaba una cantidad, podía tener una indulgencia, es decir, se le perdonaban sus pecados. Y si era una indulgencia papal que solo podían obtener los reyes, los nobles, los condes, los príncipes, gente de mucho dinero, porque era enormemente cara, la indulgencia era un documento donde le decían, aquí está, cuesta tanto, tú pagas y ya estás protegido con esa indulgencia. Es decir, puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que sea, estás perdonado. No solo en los pecados presentes y pasados, sino futuros. En otras palabras, condenaban al pobre hombre o mujer a la perdición eterna, porque esa persona nunca iba a querer arrepentirse, si acaso tenía esa oportunidad, porque ya tenía una indulgencia. ¿Para qué iba a arrepentirse? Inventaron una gran caja de metal que tenía una especie como alcancía, proclamando, uno de estos colportores de las indulgencias, proclamando que el que echara el dinero en esa caja, tan pronto como el dinero hacía el ruido, acuérdense que eran monedas, no billetes, mientras más ruido hacía al caer al fondo de la caja esta, así de rápido, esa era la proclamación que se hacía, así de rápido saldrá tu alma del purgatorio y serás salvo. O sea, así mismo, cualquier familiar que tú quieras sacar de la condenación, lo puedes hacer. Entonces, mientras más duro suena ese dinero allá abajo, o sea, más grande la moneda, más valiosa, pues más rápido salía. Esto fue lo que prendió la mecha de la Reforma, hermanos. Porque esto fue mucho tiempo haciendo tales cosas, y de hecho, históricamente se sabe
que de esos dineros fue que se construyó la Plaza de San Pedro y todo el templo que hay allí, con este dinero de las indulgencias que corrió, porque todo el mundo quería ser salvo de esa manera. Después de eso, hermanos, viene algo que fue terriblemente perjudicial y que condenó millones de almas al infierno, cuando en el 1229 se prohíbe leer las escrituras. Se decía que el que leía la escritura se volvía loco, que eso únicamente podían hacerlo los grandes prelados de la iglesia. No podía hacerlo el hijo de la cocinera, el hermanito que estaba por allá en el monte, la persona sencilla. Era, por lo tanto, prohibido. De ahí para adelante se representa la Biblia encadenada, con unos candados. Eso quería decir, no se puede abrir la Biblia, cosa que no hizo el monje Agustino Lutero, porque abrió la Biblia, aunque fuera casi por casualidad, y se dio cuenta qué es lo que la Biblia decía sobre la salvación, y allí donde, como hombre sincero, dijo, yo no puedo callarme esto, y lo proclamó. Él siempre lo que pensó fue arreglar esos errores de la iglesia. Él nunca pensó como en separarse o hacer, no. Él lo que quiso fue que se enmendaran esos errores, pero no, hermanos, no se iban a enmendar, y desde el inicio sabían que eran grandes errores, de manera que no era un monje el que iba a venir a decirles a los cardenales y a los papas que eso había que eliminarlo. No, a él lo quisieron eliminar muchísimas veces, y de hecho tuvo que huir al final para protegerse. Pero el prohibir leer la Biblia condenó las almas a solo creer lo que le decían, a lo que oían, y nunca a buscar, cosa que todavía permanece lamentablemente en muchos de nuestros amigos católicos, que no les gusta que la Biblia diga una cosa, no les gusta leer para darse cuenta si lo que ellos practican está aprobado por Dios o no. Y si no está aprobado por Dios, entonces tampoco están preparados para aceptarlo, porque no ven que la palabra sea la regla absoluta de fe y de conducta para un cristiano. O sea, quedaron marcados con esta prohibición de leer la Biblia. Y así por el estilo, año 1446 se añaden a la Biblia los libros apócrifos, que son 7, antes eran más, ahora son 7. En el año 1854 se inventa la Inmaculada Concepción de María. Eso quiere decir que fue concebida sin pecado, una falsedad, hermanos, porque entonces, ¿dónde quedaría el dictamen del Señor? No hay justo ni aún uno. O sea, todos somos pecadores, todos. Nadie puede creerse sin pecado porque nació impecable. La divina Inmaculada María no es verdad. Eso no es bíblico. Es absolutamente contrario a lo que nos revela la palabra de Dios. El único que nació sin mancha se llama Jesucristo el Señor. Y eso lo tenemos muy claro en la bendita palabra de Dios. Después, por el 1950, también inventan que María subió en cuerpo, alma y espíritu al cielo, lo que se llama la ascensión de María, que se celebra mucho en el mundo de la iglesia tradicional. Es otra cosa que no tiene ningún sustento bíblico, fue un simple invento de la iglesia tradicional, claro, con la Biblia encadenada y teniendo todo el poder político a su favor y el control prácticamente de todo el mundo conocido, pues le era fácil
hacer este tipo de dogmas, trayendo al mundo una invención que no viene de parte de Dios ni de su palabra. En el año 1965, se proclama a María como la madre de la iglesia. También otro es un invento reciente. En el 88 se declara ese año mariano, que ahí se alaba a María y se sirvió ese año para idolatrar. Y luego en el 88 se habla de la consagración del mundo a María y del año mariano. Esto también es una entrega supuesta del mundo a María, desplazando al Creador, desplazando al Redentor del mundo, al dueño del mundo, al inventor y creador del mundo. Esto es algo teológicamente muy serio y ya es algo un poquito más reciente. Y sin duda, hermano, hay muchísimas cosas que podríamos seguir citando. Hemos citado algunas cosas históricas que están claras, ¿verdad? Usted lo puede leer aún en la historia de la misma Iglesia Católica Romana sobre estas fechas de las que les estoy hablando. No es algo que ha estado oculto, de hecho ellos tampoco quieren ocultarlo. Por eso nosotros tenemos que hablarlo públicamente y tenemos que decir que todos estos dogmas son inventados por el hombre y muchos de ellos son verdaderas blasfemias a la presencia del Señor, contando también que algunas de estos dogmas llevan directamente a la perdición al ser humano. Abrazando estos dogmas se pierden las almas. Es así que hay mucha culpabilidad, hermanos, sobre la iglesia tradicional de gente que se ha perdido. Entonces, esto nos indica que el babilonismo permeó hasta sus raíces a la iglesia cristiana, que absorbió. Pronto esta iglesia dejó de ser iglesia cristiana porque no se sustentaba en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? No se sustentaba en los principios evangélicos y cristianos. Cuando digo evangélico me refiero a los 4 evangelios, no a la organización evangélica X, me refiero a los 4 evangelios, etcétera. Entonces esa iglesia fue absorbida y desapareció como cristiana, aunque ella misma se autoproclamó la única iglesia cristiana. Realmente la iglesia de Cristo, que aún permanecía, era aquella que vivía huyendo a este aparato inquisidor y asesino en que se convirtió la iglesia tradicional. Vivían huyendo, algunos en catacumbas, otros se iban a lugares lejanos, otros se metían en los bosques, en las cuevas, otros estaban ahí con el temor de que en cualquier momento le llegaban a su casa y se lo llevaban para torturarlo y para matarlo, hermanos, o como la Inquisición de la Edad Media, donde los cristianos eran masacrados. Estos que se oponían a la iglesia tradicional y sus dogmas y que se atrevían a decir, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios, pues eran perseguidos. A veces veían la muerte de sus propios hijos, de su familia. Ahí morían cristianos de todas las edades, morían cristianos de todas las escalas sociales, aún reyes, aún príncipes y gente de los gobiernos, al convertirse y al proclamar las falsedades de su religión, eran perseguidos y eran muertos, porque es que en ese tiempo la iglesia tradicional era un poder político avasallador, ineludible. Era un imperio detrás de ese principio religioso. Entonces, se cree que fueron 200 millones
de cristianos los que murieron en las fauces de este imperio político religioso que fue Roma por muchos, pero muchos cientos de años. Así que, hermanos, acá tenemos un juicio. Capítulo 17, capítulo 18, tenemos un juicio. Gracias a Dios que hoy vivimos otros tiempos, aunque hay lugares donde todavía se persigue al pueblo evangélico. Resabios quedan, hermanos, no podemos negarlo, pero gracias a Dios que ahora vivimos en otro tiempo distinto, especialmente por causa de la democracia, que vino como consecuencia de gente que tuvo principios cristianos. Y entonces eso concluyó en una apertura. Una de las cosas buenas que han hecho es separar Estado e Iglesia. En muchos casos hay una relación por debajo cuerdas, pero por lo menos ya no es lo mismo que aquel tiempo, que decir Iglesia era lo mismo que decir Estado, y el Estado respaldaba inexorablemente a la Iglesia en lo que hiciera, aún asesinando a personas que se le oponían. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Leímos esa parte. Juan es invitado ahora a ver uno de estos ángeles que tenían las copas de los juicios postreros, o sea que esto ocurre dentro de estos juicios. De hecho son las últimas copas de la ira de Dios, y entonces le dice que venga para que vea, y cuando él ve, dice que él lo que observa es una mujer. Varias veces se usa la mujer como símbolo en la Biblia. Por ejemplo, a Israel se le conoce como la esposa de Dios, de Jehová. Israel era reconocido así, Dios mismo la llama su esposa, la llama como si se hubiera casado con ella. También la iglesia de Cristo es comparada con una esposa, o una esposa, pero más bien una novia comprometida. En términos de la cultura judía, comprometida quería decir casada legalmente, pero todavía no se había llevado a cabo la consumación de ese matrimonio. La iglesia es la esposa de Cristo desde ese punto de vista, aunque también es la novia de Cristo, una mujer, ¿verdad? También tenemos Israel en Apocalipsis, ya acá en Apocalipsis es vista como aquella mujer que huye de la persecución que habrá contra ella en el tiempo del anticristo, y la particularidad es que ella está encinta y pronta a dar a luz un hijo, el cual da a luz y es el Hijo de Dios. Es decir, ahí tenemos varias veces la figura de mujer representando algún aspecto del pueblo. En este caso, esta mujer tiene también una tipología, y aquí no hay que dejar correr tanto la mente, aunque dice que es para el que tenga sabiduría, pero sucede que a Juan le es interpretado todo esto, como vamos a ver inmediatamente. Mire cómo la describe. Dice que han fornicado con ella todos los reyes de la tierra. Se han tenido gran comunión, intimidad con ella. Y que también los mercaderes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es una alusión, ¿verdad?,
a la intrincada maldad de esta mujer que es llamada aquí una gran ramera y también es llamada la madre de las rameras, lo que implica, y esto es importante, que no solamente la gran ramera, sino que también hay hijas, porque él está diciendo la madre de las rameras de la tierra, y no se refiere a rameras, ¿verdad?, como esa de la esquina, por allá en algún barrio o por allá en alguna calle de esas que existen, no, está hablando en términos más bien religiosos, y definitivamente hay hijas de la gran ramera, que son también iglesias evangélicas, algunas de ellas, tradicionales del evangelio, y otras hasta pentecostales también, que se hacen tan amigas de la gran ramera que resultan siendo adoptadas por ella. Hay hoy en día, hermanos, un deseo de ecumenismo, que es un movimiento que está arropando, casi lo está solicitando el mundo, que haya una sola iglesia, una sola religión. Y va a suceder. En los tiempos del anticristo sucederá que habrá una sola religión, una sola iglesia. Muchos quisieran verlo así. Y para eso tiene que existir la unión de muchos credos hacia una sola dirección, en este caso, la iglesia más grande económicamente y numéricamente sería obviamente la iglesia tradicional, formando un solo núcleo, ¿verdad?, a través del ecumenismo, que es la unión de todas las iglesias del mundo. Tengamos cuidado porque ese movimiento no es de Dios. Nosotros, en lo personal y en el movimiento misionero mundial, no queremos ningún ecumenismo. Y todo lo que nos huela a ecumenismo, salimos de ahí, hermanos. No podemos aupar nada de eso. Y dice aquí, y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Sentada habla de estar allí descansada, de estar soportada, ¿no?, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si usted se acuerda del capítulo 13 que estudiamos ya, tiene que saber quién es esta bestia. Es el anticristo. Es la bestia que sube del mar, de en medio de las muchedumbres. Y luego dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí está hablando de fornicación, quizá también en términos carnales la haya, eso no es dudoso, pero la alusión más directa es a la mezcla entre cosas de Dios y cosas satánicas y mundanas. Esa mezcla nauseabunda delante de Dios es ser adúltero espiritual y ser fornicario espiritual también. Y es a esto lo que debemos referirnos más que todo cuando hablamos de fornicación en caso de esta mujer. Vestida de escarlata, rojo, y de púrpura, rojo. Todos sabemos muy bien, hermano, qué iglesia es la que ostenta estos colores, o qué grupo religioso es la que se viste de púrpura y de escarlata, y también se adorna con muchísimas riquezas, perlas, oro, y lo otro tiene un cáliz. Son cosas que la identifican, cosas particulares. Esta tiene un cáliz, como si fuera un ícono en el caso de ella, ¿no? Hay muchas cosas hacia la antigüedad en el culto babilónico y otros cultos donde esta figura de una mujer con un cáliz también aparece.
El cáliz, usted sabe cómo se usa y quién lo usa. Nosotros no usamos ningún cáliz. En su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el título de ella. Y luego dice que la vio ebria de la sangre, primero de los santos. Allí podemos incluir todos los hombres y mujeres de Dios de las épocas más antiguas hasta llegar a la época primitiva de la iglesia. Hasta ese tiempo podíamos llegar con esa palabra santos, todos esos que murieron en las grandes persecuciones, las de el tiempo de los emperadores papas, después de ahí de los verdaderos o de los que eran solo papas, y después de allí en la Santa Inquisición, que es una diabólica inquisición, y hasta los tiempos de la Reforma, cuando tuvieron que detener esas grandes persecuciones, porque ya era un asunto muy evidente. Esos son los santos. Pero también dice, vi la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí se refiere a los que mueren en la gran tribulación, que son mártires, que mueren como mártires, lo hemos dicho varias veces, que son miles y miles y miles, como le dice aquí en el verso 5, ese derramamiento de sangre. Y luego dice, aquí es donde entra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Él queda impactado, queda perplejo. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer viene sentada sobre el anticristo. Recordemos que para este tiempo el anticristo es el gobernante mundial. Va en la dirección de ser el emperador del mundo. De manera que estar respaldada y sostenida por el anticristo es una gran ventaja de ella. Noten la interpretación. La bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán cuando viendo a la bestia que era y no es y será. La bestia, que es el anticristo, esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 13, era, ¿por qué? Porque la bestia que ve tanto Daniel como Juan en Apocalipsis es una combinación de todos los imperios anteriores. De hecho, en el tiempo de la visión de Daniel, el profeta Daniel, esta es vista como una bestia espantosa y terrible, distinta a todas las demás. Las demás, una podía parecer un oso, el otro podía parecer un leopardo, etcétera, otro un león, pero acá tenemos el perfil de todas las bestias que representan imperios, los imperios históricos que hemos estado mencionando. Entonces, eso es lo que entendemos que esta bestia que dice aquí, que leo otra vez, y la bestia que has visto era, a eso se refiere, y no es, y está para subir del abismo. Era y no es. No es ¿por qué? No es porque en ese tiempo, obviamente, todavía no se ha manifestado la última parte de los imperios mundiales que se va a ver en un imperio llamado el Imperio Romano Restaurado.
representado por los pies de la gran estatua que vio Nabucodonosor, que tenían obviamente sus 10 dedos. Esos dos pies son el Imperio Romano restaurado, porque el Imperio Romano antiguo está representado por las dos piernas de hierro, pero los pies son separados y son vistos como otro imperio que no se ha levantado. Quiere decir que no es, pero en el tiempo del final, ese imperio de Roma restaurada se levantará sobre 10 grandes reyes que le entregarán su poder al anticristo y serán los que le den la fuerza y la autoridad a este hombre para gobernar el mundo. Y está para subir del abismo e ir a perdición. En el capítulo 13 también se habla de que sube del abismo, del mar, pero del abismo. Ahí es muy importante, porque el abismo es el lugar de los demonios, acuérdense. Y aquellos dice que no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí añade el futuro, será, porque se convertirá en un gran imperio, el último, que es el que peleará contra el Señor y gobernará el mundo. Esta alusión al libro de la vida es sin duda parte de la omnisciencia divina, que Dios sabe quiénes van a ser salvos. Claro que lo sabe. El que no lo sabe es usted y yo, gracias a Dios, porque si no, habrían extremos para eso. Y lo importante es saber que uno se ha arrepentido de sus pecados y que ha aceptado a Cristo como Salvador personal y que está perseverando en esta fe bendita. Pero que el Señor sabe y puede escribir los nombres de aquellos que Él sabe que serán salvos. Eso no quiere decir que el Señor los haya hecho salvos por su propio criterio o decisión y que no lo haya hecho salvo por la misma razón. O sea, condena a unos y salva a otros. Esa no es la idea de este versículo bíblico. Seguimos. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Primero, las 7 cabezas son, primera interpretación que le da el ángel, 7 montes. Todos sabemos, hermanos, que la única ciudad que tiene una historia que encaja en estas características que menciona aquí el libro de Apocalipsis, solo hay una, se llama Roma. Es la ciudad que está edificada sobre 7 colinas, que tienen su nombre y están identificadas hoy. Si usted va a Roma alguna vez y pregunta por las 7 colinas y que lo lleven, le van a decir esta es tal, esta es tal, esta es tal. Le van a mencionar las 7 colinas, porque esa es la característica de Roma, la ciudad que está sobre 7 montes. Hay ciudades que pueden estar sobre otros montes también, por ejemplo Constantinopla lo estaba, la misma Jerusalén está edificada sobre montes, pero ninguna tiene un perfil que encaje en lo que dice la Biblia acerca de esta ciudad. El único perfil que encaja en una ciudad como esta es Roma, no hay otra. De hecho, en este tiempo Roma era la ciudad más importante de la tierra, puesto que era la sede del imperio romano, y eso la hacía grande. Después habla aquí que también son 7 reyes. Noten que hay una doble interpretación. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. 5 han caído, esto lo vimos ya también cuando estudiamos el capítulo 13. 5 han caído porque son los 7 imperios, estas 7 cabezas.
Está Egipto, Asiria, Babilonia, está Medo-Persa, está Grecia y está Roma. 5 han caído, porque Roma no había caído. Los 5 anteriores sí cayeron y ya no existían. Ya Babilonia no había ni siquiera a dónde decir aquí estuvo, etc. Pero había uno que sí existía, que era Roma. Y el otro, lo dice aquí muy claro, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ahí tenemos que se anuncia, este es el imperio romano restaurado, que no ha venido. Reposará sobre 10 reyes de lo que se llama hoy Europa Occidental, que fue un territorio principal y central del imperio romano antiguo, y entonces de allí mismo es que tiene que levantarse este imperio revivido, de la Roma revivida, y ese no ha venido todavía, pero cuando venga, no va a ser por mucho tiempo. Ustedes saben, como hemos estado diciendo aquí, amparados por los números que nos da Apocalipsis, serán 7 años solamente. Después, la bestia que era y no es también el 8º. Aquí mete al anticristo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Note cómo lo relaciona con los 7 imperios, porque es parte. Acuérdense que en la visión que tuvo Daniel de las bestias que representaban los imperios, él vio que la última bestia, que es el imperio romano, tenía 10 cuernos, pero que salió un cuerno pequeño que se hizo muy poderoso y más grande que los demás. Pero era parte de ese mismo imperio, o sea, se contó con él. Aquí dice que sería un 8º, pero que también es el 7º, porque es parte de esa 7ª manifestación de imperio que será el imperio romano restaurado, y de él se levantará el anticristo que gobernará todo ese imperio y desde ahí el mundo. Y por último, ya solo y nada más, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, seguimos en el mismo tema, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, estos reyes que representan esos 10 cuernos, son 10 reyes que van a tener el propósito unidos de entregarle el poder a la bestia. Tienen que ser reyes que forman un conglomerado muy influyente y muy poderoso. Le darán ellos su poder al anticristo para que el anticristo sea el que mande, ¿verdad? Eso indica en este texto, y que ellos juntamente con la bestia gobiernen. Tienen ese mismo propósito, y mire el propósito al que los lleva. Perdón que les voy a leer el 14 también y el 15, pero no lo voy a comentar mucho. Pelearán, mire el acuerdo que tienen los reyes de la tierra con su director y su emperador, que es el anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, otra parte de la interpretación, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y vamos a quedar ahí porque ya lo otro quisiera darle un poquito de atención, que es los últimos versículos de este capítulo 17. Hermanos, vamos a cortar aquí y esperamos con la ayuda del Señor continuar la próxima semana.
Espero que el Señor les siga bendiciendo a todos los compañeros pastores, el abrazo fraterno en el amor del Señor, el saludo en el nombre de Cristo. Somos uno en el Señor, siempre estamos trabajando en la obra desde acá, de nuestro hogar, porque tenemos que hacerlo, ustedes saben, pero hemos estado muy activos todos estos meses, siempre ministrando por estos medios y nos gozamos, porque en buena hora nos ha dado el Señor estas herramientas para seguir adelante y predicar su evangelio. Dios les bendiga, oremos. Padre, gracias